Es habitual desde la lonja a cada comienzo de campaña nos gusta intentar dar datos para que todo el mundo pueda opinar y tener conocimiento de sus operativas particulares. Estamos en la entrada inminente de la siega de cereal y de cebadas y trigos, y nos acompaña una vez más Lola Herrera, que es conocida por todos y que colabora justamente con la lonja para darnos unos fundamentos de cómo está el sector de los cereales en esta campaña. Lo dicho, la charla se va a grabar como es costumbre y será colgada en la página web para su consulta en los siguientes días. No digo nada más, la conocéis todo el mundo, conocida en la lista del mercado de cereales, con lo cual vamos a por faena, ¿de acuerdo? Venga, buenas tardes. Gracias. Adelante. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, gracias a la lonja por invitarme, por darme la oportunidad de compartir con vosotros esta tarde. La verdad es que es fácil, bueno, es difícil siempre hablar de los mercados. En este momento parece que es fácil porque depende de quién lo mire, ¿eh? Para los ganaderos fácil porque los precios van a la baja, para los comerciantes sea así y para los agricultores regular porque los precios van a la baja. Pero bueno, en líneas generales, como nunca llueve a gusto de todos y siempre los mercados van y vienen, pues bueno, unas veces toca en un lado y otras en otro y no pasa nada. Yo creo que lo importante es estar ahí y en cada momento actuar en función de lo que a cada uno le interesa o como mínimo actuar en función de lo que cree que va a pasar. O sea, yo realmente me he enfocado un poco esto pues en el mercado internacional porque queramos o no, el mercado español está marcado por lo que pasa en el mundo, como todos los mercados en general, pero el español más por la necesidad de importar que tenemos siempre. Y bueno, le voy a dar un vistacito a los mercados globales y comentar un poco lo que es la cosecha, que ya todo el mundo lo sabe, la cosecha local, y un poquito a ver por qué hemos ido a donde hemos ido en los meses pasados de precios y tal, y por qué estamos donde estamos ahora después de toda la movida del último año y pico. Voy a empezar. A ver, la agenda. Vamos a hablar de algunas notas acerca de la situación actual, los cereales y la soja, España país importador, componentes del precio y qué le afecta a los precios de soja y cereales en los últimos 2 años, el futuro, que lo marcará. Entonces, a ver un momento que me quito esto de aquí. En general, o sea, vamos a ver algunas notas acerca de la situación actual. La situación de la guerra de Ucrania. O sea, continúa la guerra, por desgracia. El corredor del Mar Negro palia los problemas que teníamos al principio de la invasión, que en aquel momento todo se paró, hubo un cataclismo, había que buscar otros flujos. Esto está solventado con creces y los barcos van llegando. O sea, debo decir, y en muchos casos han llegado casi más de lo que se esperaba, ¿no? Tenemos la espada de Damocles que sigue ahí porque en cualquier momento se agrava la situación, tiran una bomba no sé dónde y los mercados se van 20 euros o 30 por encima porque ya lo hemos visto, pero bueno, parece que el tema todos los componentes del... No cambia, pues entonces... perdonad, vamos a intentar a ver... ¿Te parece que no sea en pantalla completa? Ah, bien, pero ¿cambiará así? Sí. ¿Sí? Vale. Bueno, entonces, el tema que lleva todo esto es que la logística es más compleja y más costosa, porque evidentemente los barcos que van hacia Ucrania tienen que parar cuando van hacia arriba en Turquía para la inspección, cuando vuelven de Ucrania tienen que volver a parar, pero bueno, esto ya está incluido en el precio de los barcos, entonces está ahí y los precios que estamos manejando hoy pues ya llevan incluido este aspecto. Las materias primas en este contexto y qué ha pasado, qué se ha producido, bueno, yo diría que este año lo que nos ha enseñado
es que aquello de decir tenemos los stocks justos para pasar pasado mañana porque tenemos el puerto, tenemos el almacén aquí al lado y vamos a cargar, esto ha desaparecido y ya las empresas están trabajando en la idea de que hay que tener stocks por si acaso. O sea, porque el de por si acaso no ha desaparecido. No ha desaparecido por el tema de la guerra, por supuesto, pero tampoco ha desaparecido porque las logísticas no son como eran en cuanto a fluidez. Es decir, antes un ganadero de aquí sabía que en el puerto tenía la mercancía asegurada. Ahora la mercancía puede estar, pero si la descarga no es al ritmo que se quiere, pues no se carga, con lo cual el tema de los stocks ha cambiado. O sea, ya el fabricante de pienso intenta tener un poco de cobertura por si acaso. Luego, lógicamente, los flujos se han reajustado en la medida de lo posible. Ha habido la suerte a lo largo de este último año de que había mercancías. Aquí en España teníamos mercancía, en el norte de Europa, en el Báltico, en Inglaterra, en el Mar Negro también, Rumanía, Bulgaria, es decir, había mercancías, pero se han ajustado los flujos y el abastecimiento realmente, ante un primer momento en que se creyó que íbamos a ver problemas de abastecimiento, pues desde luego no ha sucedido. Las cosechas se han recuperado, es decir, veníamos desde el segundo semestre del 2021 con una pérdida de cosecha importantísima. Habíamos perdido 15 o 20 millones de maíz en Brasil, habíamos perdido la cosecha en Canadá, habíamos perdido la cosecha de trigo de invierno y casi de primavera en Estados Unidos. Rusia había bajado su producción en 15 millones de toneladas y en este momento todo esto lo hemos recuperado. O sea, es decir, entonces a nivel global el abastecimiento está bien asegurado. A nivel de España, desgraciadamente este año no podemos completar el panorama porque tenemos lo que ya sabemos, una sequía atroz y que nos ha llevado a tener una producción de un 50% por debajo de una cosecha normal que serían 18 o 20 millones de toneladas. Y luego tenemos el aspecto de la economía global. O sea, en este momento los mercados están presionados al margen de porque hay mercancías para vender. O sea, los países productores todos tienen precio y esto quiere decir que están interesados en vender, pero tenemos la cuestión del tema de la demanda. Ahora parece que la inflación se empieza a controlar, pero la demanda a nivel global y específicamente la demanda de China no es la que se esperaba. Entonces esto ha sido otro factor, o sea, se han unido las dos cosas. Por un lado, una producción que se ha ido recuperando y por otro lado una demanda que como mínimo a lo mejor no ha bajado mucho, un poquito, pero no ha aumentado como nos tenía acostumbrados. Entonces esto hace que la situación de precios en este momento sea la que conocemos. A ver, aquí lo primero que quería analizar es un poco esto, es la oferta se ve bien, es que no sé, no sé si igual no se ve muy bien, pero es que no podemos poner la pantalla, pero bueno, lo leo un poco. O sea, la oferta y demanda de habas de soja para la cosecha esta que estamos finalizando el 30 de septiembre tenemos unos stocks de 100 millones de toneladas y para la cosecha del próximo año, que es la que se está sembrando ahora en Estados Unidos, la previsión es 122 millones de toneladas, es decir, un aumento significativo de los stocks y una situación muy confortable de stocks para lo que son las habas de soja. Para el tema del trigo, bueno, en el tema del trigo tenemos este año unos stocks globales de 265 millones de toneladas y para el año que viene se prevén 264, o sea, una situación parecida de stocks, pero esto se compensa de una forma u otra que para maíz este año tenemos unos stocks globales de 295 millones de toneladas, que eran unos stocks generosos ya, aunque el año pasado fuesen mayores, pero para el año que viene ya se prevén unos stocks de 312 millones de toneladas. Es decir, que se están recuperando
las ofertas se están recuperando además en los lugares donde está la producción, en los lugares de los grandes exportadores, es decir, para el tema del maíz en Brasil y en Estados Unidos, y para el tema de la soja pues en Brasil y en Estados Unidos también, aunque en Argentina ya hemos tenido un mal año, y en el tema del trigo pues en Europa. Digamos que el granero para el trigo es Europa, el granero para el maíz es Estados Unidos y el granero para la soja es Brasil. Pues los graneros parece que están en este momento repletos. Analizando ya un poco a nivel de cómo han evolucionado los stocks, pues la realidad es que este es un gráfico, aquí tengo los años 2006-2008, esto era la producción que teníamos en aquel momento y los consumos y los stocks, y si los comparamos con esta situación de los últimos 3 años, vemos que el mundo ha sido capaz de abastecer la demanda. Es decir, hemos sido capaces de producir más para poder dar el servicio a los consumidores. Eso quiere decir, entonces a mí cuando me hablan o se habla que en el 2050 no habrá comida porque estaremos 3.000 millones de personas más y todo eso, digo, bueno, si hemos sido capaces de hasta ahora suplir la demanda por cuestiones tecnológicas, etcétera, pues ¿por qué no vamos a poder en los próximos años? O sea, es decir que yo soy bastante optimista en la capacidad del mundo de abastecer al mundo de alimentos. Y de hecho, si nos reflejamos en lo que ha pasado en los últimos 40 años, pues lo vemos perfectamente, al margen que incluso si ahora cuando veamos el tema del maíz, veremos que al margen de que se está utilizando un montón de maíz para hacer etanol, aún seguimos abasteciendo al mundo de alimentos también, ¿no? En el tema del trigo, pues pasa pues un poco igual, estos stocks de este año pues un poco más estables. El cambio que se ha producido en el tema del trigo ha sido menos importante que en el tema de la soja y el maíz. ¿Por qué? Porque el trigo, la tecnología de momento no está implementada, es decir, los OGMs para trigo se están iniciando en algunas zonas, pero en general no está implementada, con lo cual el crecimiento que ha habido pues, desde el periodo de estos 3 años, del 2006 al 2009 hasta hoy, no es tan significado como ha sido, pues, como veremos, como hemos visto en la soja y como vamos a ver ahora en el tema del maíz. Pero en cualquier caso, bueno, pues se produce, un año consumimos un poquitín más, pero al año siguiente pues lo reequilibramos. O sea, es decir que en líneas generales el mundo y los agricultores globales responden a la situación. Evidentemente necesitaremos ayuda de que el clima nos respete y que seamos capaces de solventar el problema del cambio climático que tenemos tras nosotros. En el tema del maíz, pues aquí también se ve claramente cómo la tecnología ha influido en que se produzca más. Evidentemente siempre hay años en los cuales la producción baja porque la mayor parte de estas producciones son producciones de secano. Entonces es necesario que llueva. Si hay un año que no llueve se puede perder mucha cosecha. Esto nos ha pasado este año con Argentina. O sea, Argentina ha producido 22 millones de toneladas de soja. Puede llegar con la misma área de siembra, ha llegado a producir 50 millones. Quiere decir que el tema de la lluvia es básico para que todas estas cosas se vayan cumpliendo, pero evidentemente sí, lo normal que hemos visto en los últimos años o siempre es que sí, que hay un año malo de sequía y que luego al año siguiente esto se equilibra. Pero esperemos que esto continúe así y que el cambio climático no sea tan atroz que nos haga vivir sequías como la que estamos viviendo este año aquí o que hemos vivido este año aquí en España. Pero bueno, la realidad es que, por ejemplo, en el tema del maíz somos capaces de producir 1.200 millones de toneladas y que el consumo evidentemente se equilibra en función de esta producción, pero que tenemos que tener en cuenta que en este consumo que tenemos aquí hay un 30-35% que se está utilizando para
para energía, para hacer bioetanol. O sea, quiere decir que hemos podido abastecer al mundo de maíz en cuanto a los alimentos, o al alcohol, etcétera, y además estamos utilizando o haciendo una energía más verde utilizando el maíz. Como tengo que ir así pasando. Entonces, bueno, analizando un poco el tema de la oferta y la demanda que he comentado, pues bueno, los stocks en general son generosos. Las condiciones que se han de dar para que se cumplan estas previsiones, sobre todo para el 2023-2024, es que en Estados Unidos, que las cosechas que ya se han sembrado prácticamente en un 100% se desarrollen adecuadamente. Que la siembra a partir de otoño en el hemisferio sur sea la prevista. Evidentemente, todavía a los precios actuales van a sembrar habas y maíz debajo de las piedras, porque, por ejemplo, para un agricultor de Estados Unidos tiene un coste de producción para maíz de $4, $4,5. Pues el maíz vale 5,50, 6. Gana un dineral. Para el tema de la soja, el agricultor tiene un coste en Brasil igual, de un $9. Las habas están a $12. Esto es impensable, tienen un margen descomunal. Lo que quiere decir que por el tema de que no siembren porque no se ganan la vida, desde luego no va a suceder en esos países. Entonces, esto es una buena noticia. Luego, lógicamente, para que se den la situación de stocks que he comentado, pues tenemos que acabar de ver que los trigos que ya están casi hechos en el resto de Europa, desgraciadamente aquí no, se acaben de hacer. Pues necesitamos que en este mes y medio que falta, pues el tiempo sea el adecuado. Yo he hablado con mis colegas de Rumanía, de Bulgaria, tienen un cosechón impresionante y además tienen los almacenes hasta aquí de mercancía, con lo cual, pues evidentemente Ucrania produce menos porque hay una guerra y no lo podemos olvidar, pero en Rusia la cosecha es buena. En Francia este año recuperan su cosecha, tienen un 95 o 97% de situación de cosecha de buena, excelente. O sea, entonces, en definitiva, la oferta externa que vamos a tener en España va a estar bien y va a estar competitiva si nada de esto se estropea, ¿no? Entonces, el consumo, pues el consumo no son altos. No hemos tenido un aumento del consumo como se iba teniendo en los últimos años, como consecuencia pues de la inflación, de los precios tan altos. Pues evidentemente cuando hay los precios estos tan altos que hemos tenido, han generado que los salarios medios altos pues mantengan su consumo, pero lógicamente los salarios bajos pues tienen que ajustarse el cinturón y esto se nota en los consumos. Y luego ya lo que quería señalar aquí, a ver si funciona esto, así. Aquí tengo pues un poquito ya lo que se refiere al tema de los precios, ¿no? Yo he puesto aquí un gráfico. Este gráfico de aquí, del trigo, es de 20 años. He querido poner 20 años para ver las dos situaciones extremas que hemos vivido en estos 20 años. Esto fue el 2007-2008, que todo el mundo se volvió loco, que es donde están las producciones y los consumos aquellos que he señalado, estábamos abajo, y que China empezó a comprar, que se llegaron a pagar unos fletes de $145 desde Argentina a Europa para soja o para otro cereal, y que hoy valen los fletes $25. O sea, es decir, para que veamos la dimensión de la barbarie que vimos en la situación de precios. Esto fue en esa época, y aquí tenemos lo que ha pasado con el tema de la guerra. O sea, la guerra nos ha llevado también a algo desconocido, o sea, unos precios que nunca podíamos pensar que tendríamos. Yo, a mi modo de ver, esto que tenemos aquí, como en esta ocasión lo que tuvimos en el 2007-2008, es para sacarlo fuera de la ecuación.
porque son cosas que probablemente, mira, aquí desde el 2008 al 2022 han pasado pues 15 años para que se vuelva a producir una situación extrema. O sea, son cosas que no se van a dar, pero si nos referenciamos a lo que hemos visto desde el 31 de agosto del 2021 al febrero del 2023, nos vamos a equivocar, porque eso no es lo normal. Lo normal pues, es que los mercados suban un poco aquí cuando hay un problema climatológico, China comprando mucho pues lo hace subir un poquito, pero estas dos situaciones fueron anómalas ambas, con lo cual yo creo que las tenemos que extraer de la ecuación para que no nos lleve a error. Entonces, en el trigo, pues bueno, llegamos a unos precios de trigo de físicos de 420 después de la guerra, 420, 430 euros en el mes de marzo, abril del año pasado. Luego os enseñaré un cuadrito y hoy estamos con un trigo en el puerto de Tarragona para el mes de junio, pues, para el mes de julio en un 2,40 y un 2,35, 36 para el primer semestre. O sea, y los precios que teníamos en enero de este año pues estaban en el entorno de los 300. ¿Por qué? Porque habíamos perdido toda la cosecha que he comentado antes. Es decir, que esto tenemos que sacarlo de la ecuación. Yo confío que no lo volvamos a ver, porque vamos a ver, confiemos que no va a haber otra guerra o que esta no se va a agravar más de lo que ya está, ¿no? Y luego si miramos un poquito el tema de los gráficos de técnicos, o sea, los técnicos son los que utilizan, todos los señores, que hay muchos, empresas que trabajan con el ordenador y que solo miran las líneas, pues es esto lo que miran para saber si van a comprar o van a vender. Y en este momento está clarísimo que están todos vendedores. Esto por lo que respecta al trigo, pero vamos a ver un poco que es casi lo mismo en todo lo demás, ¿no? El problema que tenemos ahora es que no sabemos dónde está el bajo. O sea, hemos perdido las referencias. O sea, antes sabíamos que un trigo a 185 era un trigo barato, que un trigo a 230 era un trigo caro y teníamos conciencia de eso. O sea, bien, y era lo que se daba. O sea, llegaba a 2,30 y pasaba pues que se aumentaban las producciones, que el consumo bajaba, etcétera, etcétera, y el mercado se nos iba otra vez al 85-90, ¿no? Ahora no sabemos cuál es el bajo, o sea, porque venimos de esta situación rara que hemos tenido. Supongo que en los próximos meses vamos a poder definir dónde están los bajos de los precios, ¿no? Entonces, por lo que se refiere al maíz, pues el maíz pasa un poco lo mismo. O sea, esto es... Aquí hay una situación, aquí es cuando Estados Unidos perdió 50 millones de toneladas de producción. Hemos dicho que Estados Unidos es el granero por lo que se refiere al maíz, entonces lógicamente esto impactó mucho en los precios del maíz concretamente, pero esta es la situación del 2007-2008 y esta es la situación de la guerra. O sea, es decir, estos dos aspectos que tenemos que sacar un poco de la ecuación, ¿no? Entonces, a nivel de fundamentales, Brasil, que el año pasado no cumplió las expectativas de cosecha del todo y que este año va a hacer 130 millones de toneladas de maíz, ha presionado y es lo que está favoreciendo que los precios bajen. Estados Unidos, que este año va a sembrar mucho, está sembrando más volumen, más área de siembra y además está sembrándolo a tiempo. Implica que esto en teoría tiene que dar mejores rendimientos. Al margen de esto, tenemos que los fondos que hasta hace 3 meses o 2 meses han tenido una posición larga de maíz, han llegado a tener casi 300.000 contratos largos de maíz, ahora ya están en 150.000 contratos cortos o 158.000 y la posición más corta que han tenido ha sido de 258.000 contratos cortos. Es decir, que si los fondos todavía ponen un corto en su posición de más 100.000 contratos, quiere decir que los maíces pueden bajar en Chicago 50 o 60 centavos más. O sea, es decir, que para saber dónde está el bajo del maíz es muy importante ver si estos señores, los fondos que manejan un 60% de lo que se hace en los mercados de futuros,
que los fondos sigan construyendo un corto. Si estos señores siguen construyendo un corto, el mercado irá cediendo más por lo que respecta al maíz. La gráfica del maíz en cuanto a bajista o alcista no es tan clara, porque hasta que no se defina bien lo que pasa en Estados Unidos, dado que Estados Unidos es el granero para el maíz, estos señores no van a decidir hacer este corto tan corto. Lo han iniciado, están en 158.000 contratos cortos, pero no, de momento van poco a poco, piano a piano. China, además, que se pensaba que iba a importar 25 millones de toneladas de maíz, pues este año, pues de momento no está por la labor. Por cuestión económica, por cuestión de la peste que tienen allí, porque han tenido una buena producción, etc. En el tema de las habas de soja, pues pasa un poco lo mismo. O sea, cuando hay sequía suben los precios. Las habas de soja se han visto más mediatizadas también por lo que ha pasado con la energía, porque pues, sabemos que para el aceite de soja es una materia prima para hacer el biodiesel, con lo cual no es tan claro, por ejemplo, como el trigo. O sea, el trigo se utiliza para hacer pan y nosotros aquí lo utilizamos para el pienso, pero en líneas generales es otro mercado. En el tema de la soja, que tiene los tres componentes, habas, harina y aceite, pues el aceite ha estado muy mediatizado por lo que pasa con el petróleo, y cuando hay una crisis del petróleo compran más aceite y los precios se van. Esto es, pero aún así, pues aquí tenemos lo del 2008 y aquí tenemos lo de la guerra. De hecho, la guerra a la soja no la hubiese tenido que afectar en líneas generales porque realmente Ucrania produce 5 millones de toneladas de habas de soja, o sea que no son significativas, pero evidentemente siguió un poco toda la dinámica de los precios porque subió todo, al margen de que tuviese influencia la producción de Ucrania no la tuviera. Entonces, a nivel de gráficos técnicos, pues el gráfico está súper bajista. O sea, que viene dado también un poco por lo que comentamos, ¿no? Porque los fondos, ahora que han estado con una posición larga hasta hace 15 días, ahora han iniciado también la posición corta. Entonces, cuando los señores estos se ponen a vender, y se ponen a vender cuando son bajistas, y se ponen a vender cuando los fundamentales les justifican. Entonces, ¿qué factores hay? Evidentemente, pues las ventas desde Estados Unidos, que son muy flojas, porque los chinos, si ahora compran, están comprando en Brasil, y porque realmente ven que la producción este año, dada el cómo se está sembrando, pues que va a ser bastante voluminosa. Aunque todavía, evidentemente, faltan 3 meses para que esto ocurra. En el tema de la harina de soja, pues la harina de soja, que es un poco a los ganaderos, es lo que les afecta, pues la harina de soja todavía, o sea, la harina de soja pues también tenemos la influencia de aquí del 2008, tenemos aquí pues la pérdida de producción en Estados Unidos y el efecto en el complejo de la soja del tema de la energía, pero aquí tenemos lo que ha pasado con la situación digamos, de la guerra, ¿no? Entonces, en este momento todavía es el único producto en que los fondos tienen una posición larga, o sea, es decir, los fondos tienen una posición de 80.000 contratos largos entre futuros y opciones. Es una posición muy larga, o sea, no era usual que los fondos tuvieran una posición tan larga en harina de soja, pero realmente también es un mercado que es un mercado pequeñito, con lo cual su poder dentro de este mercado pequeñito es muy grande. Es decir, comprando pocos contratos pueden hacer que se mueva más o menos, que suba o baja de forma más intensa. Para que veamos un poco en el tema de las habas lo que han hecho los fondos, pues los fondos, vemos aquí, el negro es las posiciones largas que han ido arrastrando, y vemos aquí que ahora pues esto es al viernes pasado, vemos
que aquí estaban ya a 0 y hoy ya, debido a lo que han hecho en estos 2 últimos días, pues ya la posición estaría aquí. Esto mismo, pues en el tema del maíz estaría la posición aquí, con el mismo esquema más o menos, y en el tema del trigo, pues en el tema del trigo suelen estar más cortos en general, pero ahora pues están también en unos 90.000 contratos cortos o así. Además, en el maíz están cortos en todos los mercados, porque en el maíz sabemos que para nosotros también es muy importante el mercado europeo, el Euronext, y los fondos también están cortos en el Euronext. Por esto la presión que estamos viendo ahora en los precios en el mercado de futuros europeo. Están cortos en los mercados de Kansas y Minneapolis. Hay 3 mercados de maíz, hay de trigo en Estados Unidos, el Minneapolis, Kansas, que son los trigos de calidad, y el de Chicago normal, pues están cortos en todo. O sea, quiere decir que son bajistas que aunque la percepción cambie, intentarán que baje un poco más para comprar desde más abajo, pero que hemos de estar muy preparados porque luego en 3 días te deshacen lo que han hecho en 1 mes o 2 meses o 1 año. Entonces, yendo un poco más al tema de España, bueno, país importador, ya sabemos, España produce 35 millones de toneladas de pienso entre el industrial y el tema de lo que se hace en granjas. Digamos que somos ahora los primeros productores de Europa, porque Alemania ha bajado debido a la peste, etcétera. Somos el primer productor de cerdo de Europa. Exportamos, no sé si ahora tanto, pero un 50% de carne de cerdo. Bueno, nuestra base es la exportación de cerdo, ahora esto será menos. Somos el 4.º productor de pollo de la Unión Europea y somos absolutamente deficitarios en el tema de cereales y proteína. Normalmente considerábamos que la cosecha española, la mala era 15 millones y que la buena era 23 millones. De hecho, la realidad es que hoy la mala es mucho más mala que esto. O sea que ahora al final tengo las últimas estimaciones que se han dado para la cosecha española y que este año vamos a necesitar importar entre 22 y 25 millones de toneladas de cereales en todos los puertos. Va a ser importante y todos los operadores están tratando de ver cómo se agilizan los puertos para que esto sea manejable, pero luego pues también tendrá que haber una parte importante de ver cómo se maneja el tema del transporte por carretera, cómo se agiliza pues el tema de los trenes. O sea, habrá que poner todos los medios para que esto pueda llegar a buen fin. En el tema de proteína vamos a seguir importando entre 6 y 6 millones de toneladas y subproductos unos 1,5 millones. Porque lo que sí parece es que sí, que aunque este año a lo mejor en lugar de 35 millones de toneladas de pienso produzcamos 32, 33, todavía vamos a necesitar toda esta compra al exterior, porque es absolutamente necesario. De hecho, por ejemplo, en el norte de España apenas se importa en años normales, cuando la cosecha de Castilla es buena, y bueno, ya tengo oídos pues, un montón de barcos hechos en Gijón, en Santander, en Bilbao, etcétera, ¿no? O sea que va a haber una actividad distinta en cualquier caso. Entonces, bueno, habrá quien lógicamente esté mejor preparado para entrar en esta actividad y habrá quien lo tenga pues un poco más difícil. A nivel de los precios en España, pues evidentemente estamos totalmente afectados por los mercados internacionales, el tema de los futuros, el tema de las bases. Tenemos este año la ventaja que en el tema de los futuros, para el tema de cereal, están bajando. Hablo desde el punto de vista de los compradores. El tema de las bases están a precios razonables en cuanto a lo que se refiere a bases sobre el Euronext y a bases sobre Chicago, y me hablaban de para el maíz en Chicago, para el segundo semestre, una base de 130 sobre futuros de Chicago, septiembre y diciembre. El tema de las bases del Euronext, pues 15 euros. Lo más barato que hemos visto en los últimos meses han sido 9 o 10 euros. O sea que está en línea, teniendo en cuenta que en las bases es donde se incorpora, que es el tiempo ya. Bueno, no me falta mucho, pero que es el tiempo, es donde se incorpora todo el tema de la logística. Es decir, que la logística que está, o sea, los costes adicionales que se están generando
en los embarques que vienen de Ucrania, pararse en Turquía para cuando van para arriba, pararse de nuevo cuando bajan, todo esto ya está incorporado en el tema de las bases en sí. Entonces, lógicamente, el cambio del dólar, o sea, los analistas están considerando que el cambio del dólar tendría que estar. Yo en los últimos, el último mes, en las reuniones que he ido, todo el mundo es bajista para el dólar, pero el dólar no baja. O sea, todos consideran que el dólar tiene que estar más en el entorno del 1,15, 1,20, que no en el 1,07 que lo tenemos hoy. O sea, por tanto, ahí es un factor que puede, si realmente los analistas tienen razón, los precios bajarán más por el efecto dólar, porque evidentemente estamos en los mercados internacionales. El tema del flete yo diría que estamos en los bajos. O sea, de hecho, para que ahora bajase más el flete, tendrían que entrar en el mercado más barcos, pero yo creo que de momento se han pedido barcos y están en construcción, pero no están para entrar en el mercado ahora, con lo cual yo creo que el flete está en el nivel bajo en este momento. Y luego, lógicamente, para los precios en España nos incide los precios de la cosecha local. Sobre todo nos incide en el sentido que si hay muy buena cosecha, pues lógicamente hay presión en los precios. Y este año, evidentemente, no va a haber presión de precios de la cosecha local, porque la cosecha local es muy baja. La cuestión aquí es si los agricultores cuando recojan consideran que a pesar de todo estos precios le dan margen y que a lo mejor puede ir más abajo y se ponen a vender o no se ponen a vender o guardan la mercancía. O sea, la realidad además es que yo creo que el tema de la cosecha local puede servir un poco para el tema de la logística, porque si los puertos van a estar tan sobrecargados, el tema de los camiones tan sobreocupados, pues que a lo mejor el comodín de la cosecha local puede servir para paliar estas dificultades. Y esto implicaría pues, que a lo mejor la cosecha local se le da algún valor añadido que mirando solo lo que vale importar trigo desde Ucrania, maíz desde Brasil o cebada también desde el Mar Negro, no le daríamos. Pero el factor logística podría tener un cierto valor añadido para el agricultor local, porque probablemente habrá momentos puntuales en que los puertos tengan dificultades de abastecer toda esta demanda que se va a producir en los puertos. Entonces, bueno, esta es lo que hay. A nivel de esto sería hacer un poco de historia. Para hacernos, perdón. Para hacernos un poco de composición del lugar. En julio del 2020, el trigo valía 190 euros, el maíz 172, la cebada 170 y la harina de soja 287. Y aquí nos parecía que todavía podía bajar más, porque el porcentaje de operaciones a largo plazo que se hicieron fueron poquísimas. Se hicieron algunas, pero no muchas. O sea, yo recuerdo perfectamente que intenté vender trigo para el 2021 y 2022 a 172 euros y no me compró nadie. O sea, todos pensábamos que hoy, visto lo visto, pues yo creo que si el mercado en un momento, que yo lo dudo mucho, llegara a estos precios, la gente trataría de comprar todo lo comprable en el tiempo, ¿no? Pero en aquel momento pues veníamos de un par de años de que no pasaba nada. ¿Y qué va a pasar? Pues entonces en enero del 2021 ya empezó a haber un poco de problema con más demanda, porque de agosto a diciembre del 2020 los chinos empezaron a comprar como locos. Cuando los precios están baratos, los chinos compran. O sea, los dos factores que tenemos que ver en un mercado que baja para que haya un cambio son si los fondos empiezan a cubrir su posición corta y si los chinos aparecen por el mercado. Porque en un mes puede cambiar todo y no nos lo cambian subiendo $5 o 6 o 7 euros. No, nos lo cambian subiendo 50.
Esta es la realidad, que es un poco lo que pasó aquí desde julio del 2020 a enero del 2021. En diciembre del 2021, pues los precios se extrapolaron. ¿Por qué? Pues porque se habían perdido estas cosechas que hemos hablado. Teníamos precios de 315, 280 para el maíz, 300 para la cebada, 450 para la soja. Aquí era un factor de fundamentales, o sea, se habían perdido cosechas. Y lógicamente, ¿qué pasó? Se perdieron las cosechas. Si en el mercado solo hubieran habido los que compran y los que venden para consumir, pues esto hubiera sido muchísimo más suave. Pero como cuando esto ocurre, tenemos a los fondos allí que lo incrementan, igual que ahora los fondos están incidiendo para que la bajada de precios sea más importante de lo que tocaría por los fundamentales, pues en aquel momento la subida de precios fue mucho más importante de lo que tocarían por los fundamentales, pero es la realidad del mercado y con ella tenemos que vivir. Evidentemente, luego vino la guerra, 400, o sea, una barbaridad. No sabíamos si íbamos a tener mercancías, si no, si se les podría dar alimento a los animales, si tendríamos, bueno, había un problema y tuvimos todo el año, lógicamente, con muchísimas dificultades. Luego, evidentemente, vino el acuerdo del Mar Negro, que ya se empezó a relajar un poco la cosa. En octubre ya teníamos los precios 3,60, 3,42, 3,50. La soja quedó ahí perdida, cara. Y llegamos a hoy, a mayo del 2023, que tenemos 245 el trigo. Para junio, estoy hablando de junio en el puerto, tenemos el maíz a 2,42, tenemos la cebada a 2,40 y tenemos la harina de soja a 478. Esto es hoy. Entonces, la pregunta es, oye, ¿y qué va a pasar a partir de pasado mañana? La realidad es que el segundo semestre de este año se está ofreciendo más barato. O sea, hoy me hablaban de un trigo en el puerto a 234, 235 para el trigo. Me hablaban el maíz un poco más caro, 237. O sea que en este momento el consumo, hoy por hoy, a este nivel de precios, el consumo va a ser de trigo, no va a ser de maíz. Pero esto puede cambiar cuando los barcos de Brasil empiecen a llegar, pero de momento, o cuando el dólar, en lugar del 1,07 que tenemos ahora, volviera a esos niveles que dicen los analistas de 1,12, 1,13 o 1,10. La cebada para el segundo semestre la están dando a niveles de 222, 220, no sé si por debajo. Y la soja, pues para el segundo semestre en este momento estaría a 4,60. O sea, la soja yo considero que es cara, a 4,60 también, es carísima, no es que sea cara, porque, digamos, si entendemos, aquí tenemos que el trigo a 190 era un precio bien, barato, 85,90, y que hoy lo tenemos a 2,45 y que para el segundo semestre está a 2,34, pues tenemos que hay una diferencia de $60 entre lo que era el nivel más o menos bajo del julio y hoy. Y sin embargo, la soja, que la teníamos a 287, vale 478. O sea, la soja no ha hecho el recorrido. No ha hecho el recorrido, pues porque evidentemente por la cosecha de Argentina, que se ha perdido, por el tema del dólar, pero el recorrido lo tiene que hacer. Con lo cual, de estos precios que tenemos aquí y de los del segundo semestre, tal vez lo que tiene más potencial de bajada sea la soja. Y lo otro, ¿de qué va a depender? Evidentemente de que se consoliden las cosechas que están acabándose de hacer y las de Estados Unidos que se han sembrado, del dólar, y que no haya ningún zambombazo en el tema de Ucrania. Es decir, que siga la dinámica de embarcar, aunque sea con inspecciones, etc. O sea, esto sería un poco la situación. Es decir, que los precios que hay para el segundo semestre, sin descartar que bajen más, porque los fondos todavía no parece que hayan construido toda su posición corta. El dólar está caro y el dólar tiene una incidencia importantísima en el precio final, pero teóricamente deberíamos estar
cerca de los bajos, de los bajos de ahora, pero como no sabemos cuáles son los bajos de ahora, hay muchas incógnitas. ¿Qué están haciendo los compradores, los consumidores de productos? Están cubriendo como vienen haciéndolos de hace 3 o 4, porque hace 6 meses nadie pensaba que esto iba a pasar, entonces la gente cubrió a más largo plazo. Entonces, ¿qué ocurrió? Que todas las compras que se han ido haciendo después han sido más baratas. Todo el mundo ha tenido la sensación de que se equivocaba. Entonces, hace 3 meses que los que consumen productos, lo único que hacen es comprar para el mes que viene, para el otro y un poquito más. Hoy por hoy tienen la misma dinámica. En agosto-diciembre se ha hecho algo más, una parte importante en envases, pero hay un montón de mercancía por hacer, pero no da la sensación que nadie hoy se vuelva loco diciendo pues yo voy a comprar un 70% del cereal de agosto-diciembre. Yo no tengo esta sensación, no sé los que estáis en el mercado más que yo, no sé si la tenéis, pero yo realmente creo que la gente irá muy poco, muy despacio y que casi preferirán equivocarse de 5 euros si el mercado rebota que volverse a equivocar 10 euros porque el mercado va bajando. Esta es un poco. Tenemos ahora la ventaja también que los productores de carne se ganan la vida, con lo cual esto también da una cierta tranquilidad. Es decir, aunque el mercado se diera un poco la vuelta, seguiríamos teniendo margen con el producto acabado, ¿no? Entonces, yo diría que esto no favorece que se decidan hacer operaciones muy largo plazo. Evidentemente, es distinto un vendedor de cereal para venta libre, es distinto un comerciante. ¿Qué hace un comerciante? Pues ir muy despacio también, porque no se va a poner largo después de toda la movida que estamos viendo en los últimos meses, ¿no? ¿Qué hace el agricultor? Pues al agricultor tampoco a estos precios, después de no haber vendido a 50 euros por encima, tampoco le apetece vender. Dice, bueno, pues vamos a ver un poco qué pasa. Por lo tanto, yo diría que estamos en un mercado así un poco en parón técnico a ver qué ocurre. Y bueno, yo casi voy acabando. O sea, aquí está el futuro. Pues bueno, como premisa, pues seguimos marcados por la guerra. Se ha eliminado la prima de guerra totalmente, yo creo, en los precios. Los precios actuales se acercan más a la realidad que los de hace 6 meses, en general. Para el inmediato, pues la cosecha española hemos visto, estamos en mínimos históricos. El año pasado tuvimos 17 millones de toneladas. Este año, según ACOE, estos 3 millones no me hagáis caso, los he puesto porque no tenía la cifra. Pero de trigo blando, ACOE da 2.900.000 toneladas, las cooperativas 2.800.000. De cebada, ACOE 3.400.000, las cooperativas 3.600.000. El total, pues estamos en el entorno de los 9 millones de toneladas. Esto es muy poco. Cereal, yo diría, esto yo no lo he visto, por lo menos no sé si no lo hemos visto nunca esto. O sea, una sequía como la de este año no se ha visto, con lo cual estamos también, es otro periodo para ponerlo en paréntesis. Esto yo creo que no se va a repetir en muchos años, confío, ¿no? Y luego ya, pues a medio plazo, pues las perspectivas de stocks, ya lo hemos visto, a nivel global son altas y esto incide mucho en los precios nuestros. La cosecha de Estados Unidos es clave, es decir, todo esto que están sembrando tiene que acabarse de hacer. Las previsiones de tiempo este año son buenas. Parece que el efecto, o sea, que el fenómeno El Niño se va a dar, con lo cual esto suele dar buenas cosechas tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Suele dar problemas en Asia, pero suele dar buenas cosechas tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Esto implicaría pues, que al menos no deberíamos tener problemas. El recorte de la demanda hay que se deja notar y entonces hay que ver si continúa o no, con los ojos puestos, como ya he dicho, en China. Entonces, el mercado debería darnos algún signo de cuál es el bajo. Aquí la gran duda que tenemos todos y por qué no se hace más es porque ya nos hemos equivocado. Nos parecía que el trigo a 280 era un buen precio, que a 260 también lo era.
a 250 también lo era, y ahora ya no sabemos si a 235 240 es buen precio. Entonces, y luego, lógicamente, pues el tema en resumen, el tiempo y el consumo son los que tienen que ser la clave. Para el año que viene, pues el año que viene, en teoría, tendríamos que volver a una total normalidad. Pero una total normalidad que para mí no son los precios bajos estos que tenemos aquí. O sea, porque tenemos que considerar que hay una inflación, que en aquel momento no la teníamos. Tenemos que considerar que hay unos costes financieros que no los teníamos, es decir, teníamos intereses cero, ahora resulta que un comerciante que compre mercancía y la tenga que financiar unos meses realmente le cuesta mucho dinero. O sea que los bajos o los precios que considerábamos bajos, a mi entender, tardaremos mucho tiempo en verlos, salvo que haya un cataclismo y que China se hunda, pero no considero que esto vaya a ocurrir. Y luego ya, pues a partir de aquí, pues bueno, yo creo que hay retos importantes a los que nos tenemos que enfrentar. Evidentemente, la gestión del agua y el cambio climático es un hecho. No sabemos si lo que ha pasado este año puede repetirse, creemos que no, pero hay que estar muy alerta. Luego, el tema de la agenda europea en cuanto al medio ambiente, o sea, tenía unas perspectivas muy drásticas. Se lo están repensando un poco, pero en cualquier caso no facilita la actividad, ni la actividad ganadera, ni la actividad agrícola. O sea que ahí también es una cosa que tenemos que ir viendo cómo va evolucionando. Luego las producciones ganaderas, o sea, estamos en una situación que todo el mundo piensa que se va a producir menos. Entonces, vamos a ver esto en qué queda. La sostenibilidad, la no deforestación, todos estos temas que van a afectar a los consumidores, van a afectar a los productores. Todo esto tiene que acabarse de definir y no está definido. Pues yo creo que la Unión Europea probablemente haga un poco de paréntesis, pero a la larga todas estas cosas no facilitan la vida. Y lógicamente la logística. La logística, a mi entender, es y va a ser clave, sobre todo para nuestro país, que no tenemos un ferrocarril ágil, que nos tenemos que manejar con camiones y que nos tenemos que manejar con los puertos. Entonces, estos son retos que yo diría que todos los operadores están tratando de trabajar para conseguir que todo sea lo más fácil posible, pero que realmente hay mucho recorrido a hacer. Y bueno, y no tengo nada más. Ya si tenéis alguna pregunta o algo. Hola. Felicidades por la ponencia. Yo, para que, viendo los conocimientos que tiene y tal, para que se moje un poco más, es para... Mojarme, más que me he mojado ya, Para explicar un poco lo que ha sucedido, por el más sí. fácil, pero... Pilar, ¿qué? ¿No una pregunta? Yo lo oía bien. Sí, las previsiones de la campaña del cereal, de la cebada y del trigo, ¿a cuánto lo ve cuando empecemos la cosecha fuerte? Y si en campaña ve que, porque la tendencia es bajista, pero hemos visto diferentes años de que en campaña han bajado los precios y cuando ya se ha terminado de cosechar ha habido el tirón hacia arriba, tal como están las circunstancias ahora, si esto es probable o a lo mejor es más probable de que la tendencia sea a la baja, y el precio de la campaña del maíz, un poco como lo ve usted. Bueno, Gracias. lo de la campaña del maíz, la verdad es que entiendo poco yo de la campaña, pero bueno, la realidad es que yo diría que los precios van a estar marcados por el puerto. O sea, es decir, que si en este momento el precio del maíz en el puerto de Tarragona para el segundo semestre vale 237 euros. Lo más barato que se ha vendido ha sido 230, ¿no? 230 euros. Pero en este precio que tenemos hoy de 237, tenemos un dólar de 1,07 y tenemos una tendencia que dice que el dólar va a ir para abajo. Si el dólar va a ir para abajo, sería más probable que tuviéramos
un 230 que otro nivel. Tenemos que Brasil, los barcos de Brasil van a empezar a llegar aquí a final de agosto. Y en el mes de octubre, noviembre, nos vamos a encontrar que se va a solapar la cosecha de Ucrania. Entonces, y luego vamos a tener que Francia este año va a tener una buena cosecha. Entonces yo pensar que el maíz va a estar con un sobreprecio, sí que yo diría que hay consumidores que valoran más la mercancía nacional y estos van a pagar siempre un poco más. Pero yo para mí la referencia, tanto cuando es barato como cuando es caro. O sea, para mí el agricultor de Binéfar o de Lérida o de cualquier sitio, su trabajo diario, cuando llega por la mañana, tendría que ser cuánto vale el reemplazo. Porque hoy el reemplazo para puesto en Lérida del maíz sería, o puesto en Binéfar sería, pues para el segundo semestre sería 247, 245, pues este es el precio. O sea, a veces ocurre que el reemplazo es 250 y se vende aquí a 240. Tampoco tiene sentido. O sea, es decir, si nosotros somos dependientes del mercado externo, para lo bueno y para lo malo. Cuando el mercado del puerto es caro, aquí se ha de cobrar dinero. Este año probablemente el puerto va a ser barato, pues, pero al revés también tiene que ser. O sea, es que yo lo que veo a veces es esto, ¿no? Que no tiene mucho sentido. Los precios en destino que se hace aquí de cebada, sobre todo de trigo y de maíz, en función de lo que vale en el puerto, porque ahora tenemos la situación esta, que sí, que el puerto es barato, que tal, y que hay que ajustarse. Pero ostras, cuando es al revés, que pasa muchas veces, y sin embargo, aquí hay mucho descuento. Esto yo no lo acabo de entender. Pero bueno, este año la situación es la que es, y que puede cambiar, porque imaginaros que la cosecha de Estados Unidos, que pensamos que puede ser de 300 y no sé cuántos millones de toneladas, o un montón, que resulta que en el mes de julio no llueve en Estados Unidos y que en lugar de tener esa cosecha, baja la cosecha un 20%. Los futuros se van a ir 100 puntos por encima y el precio del maíz aquí pues va a subir, porque va a subir el precio del maíz en el puerto. O sea, es decir, que para mí, decir hoy un precio, o sea, para mí es todos los días el agricultor y el comerciante tiene que hacer el reemplazo de lo que cuesta. Evidentemente, si hay mucha oferta local, pues tendrás que bajar un poquito, pero que en líneas generales lo que marca el precio es lo que cuesta la mercancía en el puerto. Esta es y hay veces que va a favor y otras que va en contra. Cuando va a favor, se aprovecha poco. Esta es mi opinión personal. Entonces pienso que eso se tiene que aprovechar. No sé si... O sea, se ha de valorar lo que se tiene. Ahora, este año... Está claro que este año lo va a marcar el puerto porque la cosecha de maíz aquí va a ser insignificante o se va a ir más que nada a fibra. Está claro esto. ¿Y el trigo y la cebada cómo lo ve? Bueno, pues el trigo para mí es un poco lo mismo, ¿eh? O sea, el tema de la cebada, normalmente la cebada en el puerto no aparece, pero este año ha aparecido. Y la tenemos ahí. Para mí este año la cebada juega el mismo papel que el trigo y el maíz. Con la salvedad que la cebada tiene un precio que es muy parecido al del maíz y al trigo. Con lo cual la importancia de la cebada en la fórmula va a ser inferior. Con lo cual, o sea, yo personalmente, si hoy la cebada vale a 240 en las fábricas de aquí, considero que es un precio para venderlo como locos. ¿Por qué? Pues porque sabes que lo que se vende de cebada en el puerto para el segundo semestre vale 229, 230 puesto aquí. Creo yo, no sé. ¿Estáis de acuerdo los que vendéis aquí? Porque yo no lo soy. ¿Qué? Faltan compradores, vale. ¿Qué? Ahora no compran. Bueno, ya... Estamos en la fase que tú
bajista, nadie compra, igual que cuando estamos en la fase alcista, nadie vende. Mira, yo estuve hace algunos años en Smithfield, en Estados Unidos, que son los mayores productores de cerdo del mundo. Y lo que me decían los señores aquellos es que ellos, siempre que un agricultor quería vender, compraban. Si no le cuadraba su posición, pues ¿qué hacían? Pues hacían una cobertura de lo que habían comprado en los mercados de futuros. Pero decían que siempre que el agricultor quería vender, ellos compraban. ¿Qué sucede aquí? Que no tenemos ese feeling. O sea, y no sé si esto alguna vez cambiará, pero la realidad es que ahora que que los agricultores quieren vender, o que queréis alguno de aquí que sois agricultores, el comprador tendría que estar comprando y hacer el hedge si conviene, porque luego la cuestión de los físicos se complica. Y luego, o sea, porque en lo que he comentado, yo diría que este año todo está muy bien, todo es muy bonito, pero vamos a ver cómo vamos a manejar la logística. O sea que hoy por hoy el reemplazo es el que es, y yo creo que en vuestras computadoras todos los días teníais que tener una hoja de cálculo de lo que vale el reemplazo de la mercancía puesta en la zona donde tenéis que vender. Y a partir de ahí sabéis a qué precio tenéis que vender. Esto está clarísimo. Pero mientras que el comprador no tenga claro que cuando un agricultor le quiere vender tiene que comprar, pues hay que manejarlo como buenamente se pueda. Pero bueno, que la logística será compleja y esto puede ser una ventaja para la mercancía local. Evidentemente, si el mercado baja 20 euros más, pues serán 20 euros más baratos que se tendrá que vender. Pero desgraciadamente esto no lo sabemos. Tenemos que ver que las cosechas estas que hemos hablado se hagan. Tenemos que ver el tema del dólar. Si realmente esta dinámica del dólar que ahora se ha ido para arriba, vemos que cambia, esto va a incidir en los precios, claramente. Y tenemos que ver los fondos hasta dónde quieren llevar la posición. De momento están vendiendo, pero pararán de vender y hay que estar con ojo avisor de a ver cuándo compra. Yo todos los días en el informe que hago pongo lo que hacen los fondos y de hecho solamente leyendo eso no sería necesario que leyeras nada más, ya estarías sabiendo lo que había hecho el mercado el día anterior. O sea, marca totalmente el paso. Sí, perdón. Hola. Otra pregunta. En la última diapositiva ha aparecido la palabra deforestación. Sí. ¿Cómo influirán las políticas europeas respecto a posibles... Muy complicado. A complicar las posibilidades ahora tienen que publicar el reglamento y entonces el reglamento habla en algo así de que se ha de identificar la mercancía en función de la parcela y esto es impracticable. Entonces no sabemos todavía cómo va a ir, pero no tiene sentido, con lo cual de alguna forma u otra lo tendrán que solucionar. O sea, está claro que no queremos que se deforeste, pero lo que tenemos que hacer es, nosotros que somos a nivel de Europa, esto afecta más a las proteínas. Hoy por hoy todavía no afecta pues, al maíz o a otro producto. Pero el tema de la soja concretamente, que en Europa importamos 30 millones de toneladas, pues decidme cómo vamos a importar 30 millones de toneladas parcelita a parcelita. Es que no se puede hacer. O sea, el tema lo ha hecho alguien que no tiene ni puñetera idea y ahí estamos. Y ahora hay que deshacer el embrollo. ¿Sí? También, más o menos parecido a lo que preguntaba él, ayer o estos días, el John Kerry, me parece que es un senador americano, sí, que estaba diciendo que había que disminuir la producción agrícola de Estados Unidos por los temas medioambientales, la Agenda 2030 y todo esto. Entonces, no es pedirte que nos digas qué va a pasar, pero ¿tienes una opinión formada de cómo nos puede influir o por dónde van a venir los tiros? Es que yo no me lo creo que en Estados Unidos vayan a bajar la producción agrícola. Y los que habéis estado hablando con los agricultores americanos, o sea, están tratando de ser lo más sostenibles posible, pero las empresas americanas, las explotaciones agrícolas americanas
son familiares. Y es el modus vivendi de la familia, de una generación tras otra. Están tratando cada año producir más. Evidentemente se produce más. En Estados Unidos, por ejemplo, no había aquí ninguna diapositiva refiriéndose a esto, pero por ejemplo, lo que habéis visto del incremento de producción que se ha hecho en soja, por ejemplo, en los últimos 20 años, en Estados Unidos se ha hecho un aumento de producción significativo proporcional a lo que hemos visto, con menos tierra dedicada. Es decir, que el objetivo sí que es utilizar menos tierra para el cultivo, pero no es producir menos. O sea, es decir, a base de la tecnología, etcétera, mantener la producción. Probablemente si pueden dedicar más tierra a los bosques lo van a hacer, pero ya os digo yo que los americanos no van a bajar la producción. La bajaremos en Europa, que somos más papistas que el Papa, pero vaya, yo llevo ya como mínimo en los últimos, antes había ido, pero los últimos 12 años, todos los años visito al menos 1 o 2 explotaciones agrícolas de Estados Unidos. Que no les hablen de bajar la producción, que desde luego no lo van a hacer. La rentabilidad que tienen con la tierra es un modus vivendi, y el modus vivendi de sus hijos y de sus nietos no la van a bajar. O sea, John Kerry está muy bien que diga que tenemos que bajar la producción agrícola, pero yo sinceramente no lo tengo muy claro. Los fondos no se lo creen tampoco. Bueno, ahora están vendiendo. Exacto. ¿Alguna pregunta más? O no sé si hay alguna pregunta en la pantalla, Pilar. No, por aquí no tenemos ninguna. Bueno, pues yo creo que si no hay ninguna pregunta más, muchísimas gracias. No es que tengamos las cosas muy claras, pero como mínimo, bueno, estaremos en ello. Yo creo que lo importante ahora es vigilar todas estas cositas, una tras otra, todos los días, porque es lo que nos va a dar los 2, 3 o 5 euros más que a veces necesitamos para conseguir el margen. Pues, Vale, pues muchas gracias. Hasta luego. Si no hay ninguna pregunta, bueno, agradecerte a ti, Lola, haber estado con nosotros y bueno, a todos los asistentes. Y que bueno, en principio